Gabón, Herri Erratiko entzule. Un martes más nos acercamos hasta todos vosotros de la mano de Eusko Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios Vascos, para a esta hora de la noche, a partir de las 10, hablarles gustosamente con la tranquilidad que nos da también la propia oscuridad en esta agradable velada nocturna. De la mano de Eusko Ikaskuntza decimos, y gracias a Herri Erratia, les saluda gustosamente Urko Direcola. Comenzamos, por lo tanto, un martes más a hablar. En esta ocasión reflexionaremos sobre el futuro de la Tierra, del planeta Tierra. ¿Se han alcanzado ya los límites de crecimiento por parte de la sociedad actual? Lo realizado hasta ahora por el ser humano está acabando con el planeta Tierra. ¿Cuál es el límite de evolución económico, tecnológico o incluso social en un planeta cuya salud debilitamos constantemente y con una división en el modus vivendi de la propia sociedad? En torno a este tipo de cuestiones vamos a hablar en el día de hoy sobre una idea principal que no es otra que la del desarrollo sostenible. Pilar Díez, como coordinadora del máster interactivo en Derecho Medioambiental de Eusko Ikaskuntza en Gabón. Muy buenas noches. Itziar Izaguirre, consultora ambiental, a ti también, Gabón. Gabón. Y Manu González, a ti también como consultor medioambiental o ambiental, Gabón, muy buenas noches. Gabón. Bueno, desarrollo sostenible. Voy a seguir en la misma línea que os he presentado. Pilar Díez, ¿qué te sugieres la palabra? Hombre, se oye mil veces hablar de desarrollo sostenible y realmente, pues muchas veces no nos paramos a pensar qué significa, ¿no? A mí lo que me sugiere es que es un desarrollo que nos permite a los que estamos hoy en día viviendo en el planeta Tierra poder satisfacer nuestras propias necesidades, pero teniendo en cuenta que, bueno, hoy estamos nosotros aquí, pero que mañana habrá otros y que ellos también, pues, que tienen ese derecho, ¿no?, a tener aquellos recursos que necesitan para satisfacer sus necesidades también. Es decir, que sea sostenible, que sea soportable a lo largo del tiempo. Y Pierre, ¿la gente entiende lo que es desarrollo sostenible? Pues yo no sé si se entiende. Existe una cultura demasiado difundida de lo que es el desarrollo sostenible. Depende, supongo, del interlocutor, pues variará. Pero yo más que nada lo enmarcaría dentro de los límites de la solidaridad, en definitiva. Es necesaria la solidaridad, Manu, para que podamos vivir y los que vengan puedan vivir en este planeta. Hombre, es fundamental porque solidarios, pues, con nosotros mismos, con nuestra tierra y con lo que se suele hablar también. En el tipo de sociedad que vivimos somos privilegiados aquí en Euskal Herria con respecto a muchas partes de la población del mundo, pero no solamente los solidarios también con nuestros hijos, como se ha planteado, ¿no? Hablamos de desarrollo sostenible, un punto de inflexión en lo que es el punto de vista medioambiental desde las instituciones, podríamos decirlo así, porque pues ideas ecologistas, podríamos denominarlas de esa manera, siempre han podido existir con mayor o menor incidencia, pero desde el punto de vista más institucional nos remontamos al año 1987 para de ahí sacar lo que se ha venido en conocer el informe Brundtland. Allí se dice el hecho de que el desarrollo sostenible significaría lo siguiente, como bien decíais: hemos de satisfacer nuestras necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Ese es el leitmotiv. Sí, bueno, esa es la definición que se dio en el momento. La importancia de este informe precisamente es que fue la primera vez en la que en un documento se recogió algo así, ¿no?, aunque ha sido muchas veces criticado, ya que aunque hablaba de desarrollo sostenible, luego se ha puesto en entrevistas si realmente era desarrollo o era crecimiento, ¿no? Ya que bueno, seguía planteando la necesidad de crecer ilimitadamente para poder luchar contra una serie de problemas que se daban en ese momento, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues la importancia de esa definición radica en que es la primera vez
en la que se plantea algo así a nivel institucional y a nivel internacional. ¿Cuál es la principal diferencia? Porque es un matiz importante, desarrollo sostenible o crecimiento. ¿Cuál es esa diferencia entre el desarrollo y el crecimiento? Bueno, sería muy fácil de ponerlo. Yo, por ejemplo, soy pequeñito, pero y tengo unos cuantos años, pero crecí. ¿Ves? Crecí. Hasta una determinada edad se crece, pero desarrollarnos como personas yo creo que nos podemos desarrollar pues infinitamente, ¿no? Entonces eso es un poco dos conceptos que yo creo que en economía se confunden y sin embargo socialmente o desde una perspectiva pues de la biodiversidad, de social, etcétera, pues crecimiento y desarrollo son dos cosas completamente diferentes. Comenzamos a hablar un poco sobre el desarrollo sostenible. ¿Cuándo se empieza a utilizar esta palabra? ¿Es precisamente con este informe que mencionábamos? ¿Desde cuándo podemos empezar a decir que la sociedad se preocupa por ese término de desarrollo sostenible, esa visión nueva de lo que puede ser el futuro de las próximas generaciones, viendo si principalmente además cómo se está agotando, cómo el ser humano está explotando al máximo los recursos naturales que tiene el planeta? Hombre, teóricamente sí que se empieza a hablar entonces, o sea, en los años 70 cuando, pues bueno, hay una crisis mundial a nivel energético y eso se traduce también en una crisis de tipo ambiental, es cuando ya se empieza a dar cuenta que bueno, que es bastante difícil solucionar esa crisis económica si no se tiene en cuenta que para esa superación se necesita unos medios naturales que sí que son limitados. Entonces, bueno, pues en esa dicotomía entre crisis ecológica y crisis económica es cuando por primera vez se dan cuenta que ese modelo de crecimiento, pues bueno, no es bueno, o sea, no soluciona nada. Cuando hay esa crisis de concepto de desarrollo es cuando se empieza a hablar. Otra cosa es que, bueno, pues hoy estamos en el siglo 2000, en el año 2000 y bueno, aunque se siga hablando más de todo esto, pues bueno, no sé si realmente se ha encontrado la fórmula, ¿no? Si hemos encontrado la palabra que es desarrollo sostenible, pero si sabemos qué es lo que implica y cómo hacerlo, ¿no? Cómo llevarlo a cabo. No, bueno, a lo mejor, vamos a ver, muchas veces en el campo desde el punto de vista de los políticos, los que elaboran los discursos, la reflexión sobre el desarrollo sostenible viene desde criterios de los límites de la Tierra. Son finitos, mientras que el concepto de económico imperante y el modelo productivo plantea el infinito, es decir, todo el mundo tiene que ir, la competitividad va crecimiento exponencial. Pero es una economía no basada en los recursos naturales, sino basada en criterios financieros. Se puede crecer, en matemáticas se puede crecer o llegar a infinitos, pero con la biosfera limitada. Entonces, entre la contradicción de la finitud y la infinitud, a lo mejor es un concepto muy filosófico, pero yo creo que la reflexión viene ahí. Y el problema que viene, yo por lo menos detecto, es que en los discursos políticos no se termina de creer eso. Sí que a lo mejor nuestros representantes políticos ambientales pues sí que hablan de desarrollo sostenible o en la región de medio ambiente o la responsable del medio ambiente. Pero cuando empezamos a analizar el fondo del modelo, que puede ser los presupuestos de la administración pública, ahí los criterios de sostenibilidad ya no sé si se tienen en cuenta o se aplican. El discurso ya falla. ¿En qué invertimos nuestros recursos económicos? ¿En sostenibilidad o no en sostenibilidad? ¿En desarrollo, en crecimiento o en desarrollo? Ahí es donde empieza a quebrar un poquito el discurso. Yo creo que al fondo a lo mejor resulta ahí para poder hablar de ello que en el fondo no nos lo terminamos de creer, eso de la finitud de los recursos. Claro, es que mientras se teoriza de alguna manera en el plano filosófico queda muy bien, pero después a la hora de llevarlo a la práctica nadie se cree que la ecología o la economía tiene que seguir los criterios de la ecología, ¿no? Tiene que adaptarse un poco. Hay un apunte bastante curioso de Herman Daly, un texto que precisamente vosotros también me habéis pasado, en el que se expone la idea de que la evolución de la economía humana ha pasado de una era en la que el capital hecho por el hombre era el factor que limitaba todo el desarrollo económico a esta otra era en el que ya se está dando cuenta el ser humano de que el factor limitador imperante es lo que resta de capital natural del planeta Tierra que tenemos. Es un poco ese cambio de perspectiva, Pilar. No, yo simplemente quería decir que, claro, hasta ahora pues todos hemos tenido lo que hemos necesitado hasta el momento. Yo creo que la visión egoísta no sé, se trata así a nivel global, es decir, creemos que podemos tirar de todos los recursos hasta sin ningún tipo de limitación, sin tener en cuenta que no solo que se va a terminar, sino que hoy en día con nosotros convive gente que no está disfrutando de esto, o sea,
y que bueno, ya de por sí ya es limitado, pero es que encima la alícuota parte que me corresponde a mí todavía es más limitada porque la tengo que compartir con otro montón de gente, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día vender el desarrollo y no vender el crecimiento yo creo que es bastante difícil. O sea, la gente, si estás viendo la tele y el telediario dice que el país tal ha crecido no sé cuánto, eso todavía bien. O sea, es muy difícil intentar hacer ver a la gente que lo que interesa no es crecer, o sea, que lo que interesa es, pues eso, desarrollarse. Y eso creo que o sea, no nos lo hemos terminado todavía de creer. Pero sí se apunta a que es necesario para poder desarrollarse ese reordenamiento a nivel mundial. Es decir, estamos en una situación en la que el norte y el sur están absolutamente divididos y nosotros, no sé si por suerte o por desgracia me imagino para todos, nos desarrollamos y crecemos imparablemente hacia arriba, vamos, mientras los otros pues crecen en menor medida, pero la dicotomía, la división entre norte y sur se acrecenta y yo no sé si es posible ahondar y defender un desarrollo sin que realmente se dé el crecimiento adecuado por las dos partes. Ya. Cualquiera de nosotros. Uy, de eso podríamos hablar mucho, pero yo, por un lado, en la cumbre de Lisboa, no me acuerdo cuál de ellas, porque ha habido tantas, ya se hablaba del contrato con la tierra, ¿no? Es decir, de establecer un contrato con la tierra. Entonces eso es un contrato que tiene que ser los políticos, los ciudadanos, y es decir, si somos conscientes de eso hay que reflexionar y la idea del contrato, las dos partes. Entonces en ese tema, el contrato del norte con el sur hasta ahora ha estado en términos de deuda del sur con respecto al norte, de deuda económica, y ahora se empieza a plantear desde el punto de vista de deuda ecológica. Ya en la cumbre del 92 de Río ya se planteaba ese conflicto. Eso es por un lado. Pero yo creo que tendríamos que ir a más porque aquí, por ejemplo, en Euskal Herria, el término de sostenibilidad, si te planteas en solidaridad, o el 0,7 o el 0,50, pero si lo planteamos también desde el punto de vista incluso de construcción, vamos a meter algo de política de reflexión para todos los oyentes, de reflexión de construcción nacional, seas autonomista, soberanista, constitucionalista, independentista. El modelo de crecimiento de Euskal Herria en este momento también está planteándose sus propios límites en su propia concesión territorial. Es decir, podemos seguir ocupando la tierra, podemos seguir estimando el Cantábrico como lo estamos haciendo para mantener el nivel de consumo que tenemos hoy en día. Y ahí está otro tema que luego podríamos hablar, ¿no? De huella ecológica, es decir, cuánto terreno necesita cada ciudadano vasco ocupamos para seguir consumiendo lo que nosotros consumimos. ¿De qué somos deficitarios? Es decir, cuánto terreno luego podríamos hacer para no hablar rápido. Y eso está hoy, por ejemplo, el domingo, el tema de la anchoa. Ahí está el concepto de sostenibilidad, ¿no? Se está estudiando el número de huevas que hay en el Cantábrico y qué nivel de explotación se puede plantear, ¿no? Y qué límites tiene eso de crecimiento. Porque claro, planteaban eso, ¿no? Datos daban en 1999 la cantidad sostenida dobló de un año antes hasta alcanzar las 12.000 toneladas. Desde el punto de vista comercial necesitas producir más para venderlas. Pero eso te da futuro. A lo mejor se enriquecen unos, los que hayan vendido España a las anchoas, pero eso es muerte para el Cantábrico, ¿no? Entonces, y incluso planteando, ahí está el tema de la sostenibilidad, es decir, cómo queremos construir el futuro nosotros, la economía nuestra, y ahí está, por ejemplo, yo planteaba el tema era claro, ¿no? El Golfo de Vizcaya, 60.000 toneladas en el 99 y 92.000 en el 98 de biomasa, es decir, la biomasa de anchoas que hay en el Cantábrico, o sea, de 92.000 toneladas en el 98 a la actual de 30 en el 99, 60.000, nos la estamos cargando. Aunque hayamos aumentado en el 2000 ahora la producción de anchoa, la aumentemos, pues la limitamos. Y eso pasa pues con nuestros caseríos, y bueno, podríamos hablar de multitud de... Hombre, incluso cuando hay opciones claras sobre las infraestructuras, sobre el tipo de modelo de infraestructura a desarrollar y de inversión a hacer en infraestructuras, cómo consumimos nuestro agua, qué tipo de captación de aguas hacemos. Sobre eso podríamos hablar, pero bueno, poco a poco. Es evidente que estamos tocando un tema que viene a ser medioambiental y económico y que hay que saber un poco coaligar y complementar las dos partes. Se menciona un ecosistema global, dentro del mismo se encontraría un sistema económico que cada vez es más amplio, es más egoísta, si cabría decir la palabra, es más también ansioso de tener más y más y más. La economía se quiere expandir, cuando el marco medioambiental y ecológico que tenemos es limitado y a partir de ahí hay que tocar. El desarrollo sostenible evidentemente es un término pues que nos da para hablar de multitud de
de situaciones y nos da para hablar, decía, de multitud de aspectos. Incluso el oyente o la oyente que nos está escuchando ahora mismo también puede pensar, bueno, estos cuatro, ¿de qué están hablando? ¿No? Estos cuatro que estoy escuchando yo, ¿qué me están diciendo? Pues bueno, le estamos diciendo que lo que tenemos es limitado y que a partir de ahí hay que saber subsistir. Yo no sé si esa política que últimamente está tan de moda, principalmente a nivel municipal, de los ayuntamientos, de los residuos de reciclaje, hasta qué punto también puede ayudar en la mejora de lo que es en definitiva la salud del planeta. Ya sé que estoy dando un cambio bastante significativo de lo que veníamos hablando, pero esa política de reciclaje que se viene practicando municipalmente en nuestras calles, en nuestros pueblos, habremos visto todos los ya tan afamados contenedores. ¿Eso en qué ayuda, Iciar, por ejemplo? Pues hombre, supongo que eso ayuda en modificar, a fin de cuentas, pues las causas del problema, es decir, la cultura de consumo que llevamos desarrollando desde hace muchos años, a lo que lleva es a producir ingente cantidades de porquería que en definitiva luego hay que tratar, y podríamos decir que en un futuro ¿qué vamos a hacer? Vivir entre los desechos que nosotros mismos generamos. Bueno, pues las tendencias del reciclaje en definitiva van a limitar eso un poco, y yo creo que sobre todo yo lo marcaría, es una opinión personal, en la creación de una cultura, en definitiva, una cultura y un sistema educativo para que la gente tome conciencia y los consumidores tomen conciencia de que no todo es desechable y que los límites del crecimiento y de la tierra están ahí, ¿no? Es decir, crear una conciencia de que la acción puntual de una sola persona pues puede ser importante. Yo no sé si es incongruencia o no, pero esa idea que se está dando a nivel macroeconómico de el sostenimiento y el futuro del planeta Tierra y de su salud medioambiental y del consumismo que se genera a nivel social, también se da a nivel microeconómico. Cada uno, sí, parece que cada vez somos más conscientes de que hay que echar tal recipiente a tal contenedor, pero luego seguimos consumiendo de manera brutal. Tenemos ahí centros comerciales que no hacen más que vender, la gente no hace más que pasar allí el día. Yo no sé si eso realmente es incongruente, realmente puede darse así, es complementario y es el camino a seguir, Pilar. Hombre, es que eso es un modelo, o sea, es un modelo Claro. de sociedad que es como quieres vivir, ¿no? Pues si quieres vivir, pues eso, pasando la tarde del sábado en un centro comercial con los niños mientras juegan, tú compras de todo, luego vas a comer a un sitio donde la comida, pues eso, no sabemos dónde ha salido, luego vas al cine y vas en coche y para eso necesitas que te construyan una autopista para llegar allí, un aparcamiento, la gasolina, o sea, pues eso es un modelo de vida que bueno, no sé si realmente nosotros queremos vivir así, o sea, o nos lo están obligando, imponiendo, porque yo creo que aquí, un momentito, aquí, o sea, en lo que es en Euskal Herria, ese estilo de vida yo creo que está costando bastante entrar si lo comparas con otros sitios, y realmente es que parece que te lo están imponiendo, porque ya no puedes ir a la tienda debajo de casa, que creo que es bastante más sostenible, por lo menos no gastas en gasolina, y a divertirte en tu entorno, ¿no? Que es algo que podemos hablar cuando uno apunta un poco lo que es la huella ecológica, lo que son las ciudades, que el problema de la sostenibilidad y la solución de la sostenibilidad probablemente esté, pues eso, en nuestra casa y en nuestra calle y en nuestra ciudad. Ahí quería llegar un poco, ¿quién nos está imponiendo, si es que alguien nos está imponiendo ese modus vivendi, ese modelo de vida? Bueno, yo creo que todos nos imponemos, ¿no? O sea, que es un ciclo, o sea, que el modelo que tenemos es el que también desarrollamos nosotros mismos, o porque producimos, tenemos una forma de trabajar, una forma de producir, una forma de consumir determinada o masivamente, y eso determina. Entonces, lo que ocurre es la reflexión. Yo creo que cuando se habla de estos temas siempre llegamos a una reflexión final, que es el autoconvencimiento, es la nueva cultura que tiene que desarrollarse, y esos nuevos valores, que también son viejos, la solidaridad, son viejos nuevos valores que hay que ponerlos en la reflexión del discurso de los gobiernos, pero el discurso de los ciudadanos, ¿no? Y por eso hablaba antes también del contrato, es decir, ¿a qué estamos dispuestos nosotros a renunciar para seguir viviendo en esta tierra? Entonces, la palabra renunciar parece negativo, pero claro, puedes transformarla en valor. Es decir, aumentar nuestra autonomía personal, aumentar nuestras necesidades básicas de salud, las tenemos cubiertas con el modo. Cuando hoy en día, por ejemplo, hay enfermedades nuevas que se empiezan a descubrir, que es
por la forma de producir o por la forma de consumir, por el tipo de alimentos. Es decir, ahí está la reflexión. Lo que pasa es que en qué foro se puede reflexionar estas cuestiones y cuáles las dinámicas que quieren. O sea que ¿A qué estamos dispuestos a renunciar o estamos dispuestos a renunciar a algo? Porque me parece que todos somos bastante egoístas. Decías que se están produciendo diferentes nuevas enfermedades a raíz de productos que podamos consumir, no solo en el plano humano, sino también en el plano medioambiental. Ahí tenemos un claro exponente que ha venido siendo en los últimos años, como es la capa de ozono, que está siendo también una de las mayores consecuencias negativas a nivel ecológico de lo que es el consumo y de lo que es esta actual situación de la sociedad mundial. Yo de todos modos, bueno, la reflexión que sacaría aquí a la luz es la de mirarte un poco a ti, porque cuando empiezas a hablar de la capa de ozono y las ballenas, así es como que te queda súper lejos y no, realmente, claro que te puedes implicar, ¿no? Pero, no sé, a mí me gusta como acercar el problema más a la raíz, ¿no? Y ver que tú, al igual que eres fuente del problema y parte del problema, también puede ser no sé, una fuente de solución, ¿no? O sea, ver que sí que podemos hacer algo, porque si no es como el agobio que te entra de yo qué puedo hacer contra esto, pues nada, porque me lo imponen de fuera y porque es un modelo que yo no puedo hacer nada, pues igual sí que puedo, ¿no? A un nivel muy local y, bueno, pues el típico principio cuando hablas de medio ambiente es lo de pensar global y actuar local, ¿no? O sea, que igual es más fácil, pues bueno, ver pasitos pequeños o acercar el problema a su fuente, pues para empezar a buscar soluciones, ¿no? Hablando de que cada uno tiene que dar su pasito o hacer lo que pueda en su tamaño, porque probablemente el que hace realmente todo lo que puede a su nivel, desde luego que hará más que aquel que puede hacer mucho y evidentemente pues por su posición, ya sea política o institucional, pues hace menos, ¿no? Pero si me permitís también que entre en una pequeña pregunta personal, sí tendría curiosidad en saber, ahora que hablamos un poco de lo que es el medio ambiente, yo mencionaba la capa de ozono, consumimos, y os pregunto a los tres, ¿consumimos productos altamente tóxicos? Es decir, vosotros si llegáis a consumir productos o os fijáis a la hora de hacer la compra en que esto contamina menos, aquello contamina más. Hombre, es que yo creo que eso es la raíz o el quid de la cuestión, ¿no? El realmente adquirir un compromiso personal con lo que consumes y con las pautas al final que llevas a cabo en tu vida, ¿no? Y yo creo que es importante que cada consumidor, y ya como consumidora, ¿no?, pues me plantee y me fije en lo que estoy consumiendo y en la repercusión que eso pueda tener en cualquier otra parte del mundo, por ejemplo. Es decir, si estoy consumiendo, pues no sé, unas zapatillas de marca X que sé efectivamente que se llevan a cabo, se realizan con mano de obra infantil, pues bueno, mi compromiso como consumidora en esta otra parte del mundo sería no comprarlas, por ejemplo. ¿Estamos dispuestos a eso? Pues es la pregunta que cada uno debería hacerse. O a la hora de consumir un producto transgénico, pues es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay mucha gente que ni siquiera se lo plantea. Y por parte institucional creo que tampoco hay un compromiso real para difundir, no sé, por el camino del desarrollo sostenible de todos estos temas, ¿no? Me interesa, en definitiva, el mercado, yo creo. Bueno, es que claro, es un poco lo que decías, ¿no? Yo pienso que un consumidor consciente pues es un elemento transformador de la sociedad. Lo que ocurre es que por un lado también las asociaciones de consumidores son débiles, el nivel de información es pequeño, la administración pues tampoco lleva una política de información, se facilita simplemente el contacto consumidor con la oferta del tema. Entonces es difícil porque claro, cuando podemos decir, por ejemplo, la batería de productos domésticos tóxicos que tenemos en casa, para los productos de limpieza, limpia, más limpio, y empiezas a acumular productos tóxicos, que luego no se informa que hay que hacer incluso con eso. La administración tiene en este momento también problemas para gestionar esos residuos que son tóxicos. Sin embargo, ¿a dónde van? A los vertederos, a la basura. Y, bueno, pues ahí empiezan a aparecer problemas, ¿no? Y el consumidor consciente podría hacer mucho. Los pequeños, unos son millones, ¿no? Pero yo creo que eso es difícil porque el mercado está montado precisamente para consumir, y encima no solamente eso, sino se mira la durabilidad de los productos, cuando lo que más interesa es que sean repuestos rápidamente, ¿no?, para seguir consumiendo. Entonces es una lógica infernal en la que estamos un poco metidos para este tipo de cuestiones. En esa lógica infernal se podría hablar de
de que compromisos ecologistas, medioambientales siempre han podido existir, actualmente igual existe todavía de manera más llamativa, o se dan de manera pues más alta a nivel mundial, pero estamos delante de un cuento de nunca acabar, que acabará cuando al final el ser humano ya no tenga capacidad de reacción, porque el límite ese que decíamos que no era ilimitado, sino que el planeta Tierra pues tiene sus límites, ya haya dicho hasta aquí llegado. Bueno, ya está dicho, ya está diciendo, el planeta Tierra está diciendo. Claro. Cuando se dispara la temperatura de la Tierra en los pocos tiempos, cuando desde 1950 hasta hoy, es decir, en medio siglo, 1950, sí, en medio siglo hemos consumido más bienes y servicios que todos nuestros antecesores de 1900 años, eso ya está diciendo. Cuando el agua que bebemos la gente ya bebe agua o sea, tenemos que depurar, tenemos que gastar un montón de miles de pesetas en el agua que llega a nuestros grifos, y luego tenemos que gastar un montón de miles de pesetas por cómo lo echamos. Eso ya está diciendo que ya basta. Cuando el Mediterráneo ya está muriéndose, cuando ese tipo de cosas, el planeta ya está diciendo basta, está lleno y tiene unos límites. Ahora, yo pienso que lo he dicho al principio, que tanto cuando se habla de estos temas lo decimos, pero no terminamos de creernos en nuestras acciones diarias, es decir, de los retos no se convierten en oportunidades. Yo creo que ahí no hay oportunidades en este momento, no hay una reflexión suficiente de parar. ¿Y por qué? Pues porque los políticos se presentan cada elecciones cada 4 años, y la demanda de los que le votan es tener más coches, más carreteras, más consumo, la ideal de la televisión, los anuncios y tal. Entonces esa reflexión, bueno, pues si se pusiese con rigor, pues plantearía un índices a todo este tema del crecimiento. No, que eso, que estamos aquí todo el rato vinculando desarrollo sostenible con medio ambiente, pero que tampoco, o sea, no solamente tiene esa vertiente ambiental, ¿no? También es una acción social e incluso ética. Es decir, es sostenible la tierra tal y como está hoy en día, pero no solo porque no tengamos ya que llevarnos a la boca porque ya no hay un alimento que esté sano, ni porque ya no haya anchoas en el Cantábrico ni tiburones en el Pacífico, sino que es que también socialmente y a nivel ético también, pues bueno, el modelo de sociedad que hay hoy en día, pues bueno, tampoco creo que se sostenga mucho, ¿no? No se sostiene nada, es insostenible total. Llamado tercer mundo como está, ¿no? Quiere decir que lo que decía antes Manu, pues los factores meteorológicos sacuden a los pueblos al final más pobres, y sin embargo, como nosotros estamos tranquilos en nuestro reducto y parece ser que por aquí no pasa nada, ¿no? O queremos creer que no pasa nada, pues bueno, tampoco nos lo planteamos hasta límites que realmente nos lleven a emprender acciones efectivas, porque lo malo pasa por allí, pero es que no es cierto. Es decir, el problema ya está aquí, lo tenemos encima. De todas formas, por ser un poco optimista, Estaba pensando, joder, Sí, van a apagar la radio ya. No, vamos a ver. Yo creo, primero, la crítica es al modelo y a la reflexión. O sea, que la detección de los problemas están. Y el marco de reflexión a nivel internacional también se hacen las conferencias y demás, ¿no? Y se están poniendo medidas. Lo que ocurre es que vamos a un ritmo más despacio de lo que se debería. O debiera, que ahí con el debiera todos los vascos. Vamos a ver, el asunto es el siguiente. Se están encontrando, desde el punto de vista, por ejemplo, tecnológico, hay retos en la producción, el modelo industrial, muy contaminante. Hoy empezamos a mirar los beneficios que se han podido llevar las papeleras industriales vascas o la acería, y ha tenido un beneficio. ¿Pero quién? ¿La sociedad en su conjunto? Hoy, ¿quién está pagando la descontaminación de los ríos? ¿Quién está pagando la descontaminación de los suelos contaminados de las grandes acerías y demás? Hay una carga económica que se está demostrando ya que el propio sistema es ineficiente económicamente en sí mismo. Entonces, las medidas correctoras, ¿por dónde se están planteando? Pues han empezado a plantear medidas a nivel de final de tubería, es decir, no contaminar los ríos, poner depuradoras. Pero también eso económicamente se está viendo que es un costo económico también importante. Y ahora ya se habla de formas de producción limpia. Y ya está, desarrollándose tecnológicamente formas de producción en el que el residuo no sea tóxico, se minimice. Antes hablabas de reciclaje, el objetivo primero es reducir el volumen de basura que producimos, y de tóxicos no digamos, ¿no? Por los costos que tiene luego el minimizar o reciclar o tratar esos productos tóxicos. Entonces, hoy se están haciendo medidas, y yo creo que desde el punto de vista de la industria, los modelos productivos se están planteando. Lo que ocurre es eso, el modelo, porque cuando hablamos de norte y de sur, bueno, también,
Pero resulta que también ellos, cuando a ellos digo, en cuanto a países no desarrollados o en vías de desarrollo, están aplicando el mismo modelo. Entonces también eso es insostenible. Bueno, eso ya lo decía Gandhi cuando era la independencia, ¿no? Esa frase tan famosa. Bueno, y ustedes ahora que son independientes van a llegar al nivel de los que tienen los Gran Bretaña, y dice, como tengamos que esquilmar media parte del mundo, no hay planeta para poder vivir los indios como han vivido los ingleses esquilmando media tierra, ¿no? Entonces, ese modelo, el otro día también salían las informaciones de Japón o de... ¿Dónde eran? Sí, Japón, Corea del Norte, pues me parece que eran datos que desde el 60, desde 1960 hasta ahora, la mitad de su producción de tierra productiva en cereales estaba ocupada en este momento en infraestructuras de carreteras, de campos de tenis, etcétera, ¿no? Entonces dices, bueno, ellos también tienen esa, o sea, tenemos todos esa reflexión, no es norte-sur solamente, sino que es el modelo el que... Bueno, lo que pasa es que pues te viene uno de Bolivia y te dice, mira, oye, tú estás donde estás porque te has aprovechado de mis recursos para llegar, ¿no? Y ahora, ¿quién eres tú para decirme, no, es que así no es, tienes que buscar otro modo? Y no sé, que bueno, de la experiencia también se aprende, ¿no? Ahora es cuestión de, bueno, pues darles la posibilidad a estos países que se están desarrollando ahora para que no lo hagan del modo que hemos hecho nosotros, no decirles que no se desarrollen ni que puedan crecer incluso, o sea, es que de hecho algunos de ellos podrían crecer. El caso es que bueno, ellos también dicen, ¿no? Pues ahora tú no me digas, yo también quiero llegar por lo menos a ese límite.
escuchábamos anteriormente, antes de hacer este pequeño receso musical, esa idea que lanzabas tú, Pilar, diciendo de que, bueno, desde el sur se argumenta hoy en día el hecho de que, bueno, si el norte se ha desarrollado de alguna manera y ha crecido de alguna manera, por mucho que haya sido la incorrecta, no sois nadie para decirnos a nosotros, ahora que vamos o que estamos en vías de crecimiento, cómo tenemos que hacerlo, dejarnos hacerlo como nos parezca lo correcto. Tú decías que de la experiencia también se aprende, pero sí se da realmente esa idea. Desde el sur decías que venga un boliviano aquí y te diga, a ti por ejemplo, pues que no eres nadie para decirme a mí cómo tengo que llevar mi país adelante si tú lo has llevado de una manera y lo hayas hecho bien o mal, yo quiero llevarlo como lo quiero llevar. Pues es que esto es realmente difícil, ¿no? Porque ahí está el quid de la cuestión. No sé, yo creo que bueno, los países del norte tienen ahora el compromiso y la responsabilidad y la obligación de buscar modos alternativos, de tal modo bueno, esas necesidades básicas de vivienda, educación, sanidad y tal estén cubiertas en todos los países, y bueno, intentando buscar ese modelo, ¿no? O sea, que ahora no puedes dejar en sus manos de repente pues que ellos empiecen a descubrir cómo llevar a cabo ese crecimiento o ese desarrollo, y encima pues bueno, sabiendo que ese no es el camino, ¿no? O sea, que aquí el debate pues bueno, es buscar soluciones entre unos y otros, ¿no? O sea, a mí me parece que es un tema muy difícil y no sé, a ver si hago. Claro, habría que centrarlo un poco en la cooperación, ¿no? Y de alguna manera equilibrar los errores que se han cometido en el pasado y intentar que estos países en vías de desarrollo no cometan los mismos errores que se han cometido en el pasado en otros países, precisamente para equilibrar un poco la balanza, ¿no? Bueno, y demostrar también que, o sea, que si ellos, una persona te puede decir, no, pero es que yo quiero crecer hasta ese límite, pues ver que bueno, que el bienestar social no viene solamente por el crecimiento, es decir, que por tener más, que porque el PIB crezca un montón no quiere decir que vas a vivir mejor, ¿no? O sea, Hablábamos del problema del desarrollo del tercer mundo. Os he metido este pequeño fragmento con dos diferentes canciones para preguntaros a ver si habéis notado alguna diferencia entre la primera y la segunda. No sé si me podéis decir algo o no, os habéis quedado un poco petrificados. Bueno, la segunda me ha parecido más aguda y luego, no sé, más clásica o así. La otra me parecía, pero no sé si es la diferencia. La primera me parecía más marcial. Ajá. Pero no tengo ni idea, porque esta otra parecía más de clavicordio, más de vaca. A mí me has dejado sorprendida con la pregunta, ¿no? Porque yo no sé si te referías a calidad de sonido, al tipo de música o... A ver si notabais alguna otra diferencia a nivel general, tampoco. Pues no sé decirte. Pues mira, te explico. La cuestión es que la primera corresponde al himno de Mozambique y la segunda al himno de Luxemburgo. Ajá.
Y sin embargo, tampoco igual hemos notado ninguna diferencia que igual podría ser lo que se busca, ¿no? En el planeta Tierra, que esa diferencia pues sea musical, si pudiera hacerlo así. No sé, ¿qué os parece? Porque si no encontramos ninguna diferencia musical tampoco en las culturas, fíjate. A lo mejor son nuestros oídos, pero... A mí eso sí que, ahora sabiendo, la de Mozambique sí me parece más tribal. La otra como más elaborada, pero bueno, no sé. Bueno, era una pequeña anotación un poco para ir un poco en la línea del desarrollo sostenible musical, en esta reunión, podríamos decirlo así. ¿Cómo se puede poner en práctica todo esto que estamos hablando? Realmente esas políticas de reciclaje municipales, las que anteriormente mencionábamos, son la vía, el granito de arena de uno y uno son muchos millones. Realmente el esfuerzo de cada uno es lo que merece la pena y es prácticamente el único camino a seguir. Hay muchos. Yo estoy pensando, yo creo que marcos de reflexión común en el que la administración, los agentes económicos, sectores productivos importantes, la sociedad civil que se habla tanto, tengan un marco de reflexión conjunto y colectivo en el que se pueda debatir esto y plantear compromisos, porque realmente el tema del desarrollo sostenible realmente no existe en tanto en cuanto no haya un compromiso social por ello. Es decir, difícilmente puedes definir teóricamente modelos si no hay un compromiso de la social, que ha dicho, de los agentes económicos, de la administración pública, y eso es, yo creo que por ahí es por donde hay que caminar, porque incluso los compromisos individuales, tanto individuales como colectivos, de cada momento y de cada sociedad, van a ser, si es un marco de crear de desarrollo democrático, de poderlos discutir y decir, bueno, hasta qué nivel estamos dispuestos en este momento, cuando se habla de medidas muy concretas, de limitar el tráfico en la ciudad. Bueno, pues hasta qué nivel los ciudadanos están dispuestos a renunciar a entrar con el coche hasta el centro, o a respetar al tanto por ciento de ciudadanos que no utilizan el coche para andar por la ciudad, mientras que el coche es el que ocupa la ciudad. Ese tipo de reflexión es necesaria para crear consensos y crear acuerdos y para marcar objetivos concretos, porque es que si no, no. Son medidas, además, esa concreta que tú mencionabas, la del vehículo, que en diversas ciudades del mundo ya bueno, se han tomado o se hacen experiencias para probar pues que los números impares o las matrículas impares circulen varios días de la semana, las pares otros días. Pilar, ¿qué se puede decir? Sí, la solución es comprarse dos coches, ¿no? Una con matrícula par y la otra en par, que ya lo hacen. No sé, ya se ha dicho más una vez que la batalla de la sostenibilidad se ganará en las ciudades, se ganará o se perderá. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la ciudad es, bueno, pues si la tierra puede ser nuestra casa, la ciudad puede ser como nuestro portal o nuestra habitación, es decir, un nivel un poco más cercano. Son las grandes consumidoras de los recursos y donde se producen todos los desechos, ¿no? Entonces, pues bueno, es a nivel de la ciudad donde es tomando poco a poco las decisiones, siempre consensuadas, como decía Manu, porque bueno, al fin y al cabo cuando te sientes partícipe de algo que se está haciendo es cuando realmente funciona, eso está demostrado. Y bueno, pues teniendo en cuenta al ciudadano y teniendo en cuenta, pues bueno, a la universidad, en el sentido de que bueno, pues ahí puede haber gente con capacidad suficiente para poder dar ideas, teniendo en cuenta al empresario, que es el que tiene dinero para apostar por cambios, teniendo en cuenta al político, que es el que tiene que tener en cuenta a la gente, ¿no? Pues bueno, ahí establecer pues eso, una serie de medidas a tomar a todos los niveles, ¿no? A nivel de consumo de agua, a nivel de transporte, en la medida que comentaba Manu, a nivel de pues bueno, los servicios sociales, de la contaminación, los residuos y todo esto. La verdad es que bueno, yo creo que está meridianamente claro el hecho de que todo el mundo tiene que poner algo. Mencionabas tú empresarios, políticos, evidentemente el ciudadano de a pie también tiene que aportar ese granito de arena al que nos estamos refiriendo, pero realmente las actitudes de la gente tienen que variar más de lo que están haciendo. La gente sí está concienciada, o aquí el que es un ecologista o el que éticamente cree que la situación del planeta Tierra pues es absolutamente insostenible, es uno que está ahí en una isla desierta y que no le oye nadie. No te oyen. Yo es que bueno, yo no creo en que los discursos, bueno, por decirlo, los ecologistas ya no están de moda hoy en día. Los ecologistas ya no están de moda porque el discurso ambiental es un debate social
que lo opinan todos. Mira los programas de los partidos políticos, opinan todos. La patronal vasca tiene Confebask con sus asesores ambientales, los sindicatos tienen sus asesores ambientales. Probablemente, perdona que te corte, Manu, probablemente eso es peor. No, yo creo que, bueno, hay temas que ni peor ni mejor. Yo lo que pienso es que lo que han ganado el movimiento ecologista ha sido que el tema ambiental está en debate. Mientras que antes simplemente eran unos hippies melenudos que venían a molestar, ¿no? Con la pancarta o con lo que sea. Pero bueno, hoy día se discute y se reflexiona a otro nivel, a nivel científico, a nivel de modelo, a nivel social. Lo que pasa es que tanto el problema ambiental como el problema de sostenibilidad, porque digamos datos o porque los científicos digan que sí, que no, yo pienso que existen en tanto en cuanto la sociedad lo asume como tal. Y ese es el reto. Si la sociedad lo asume como tal, que el problema es ambiental, se discutirá. Mientras no se plantee así, no se discutirá. Entonces, hay determinados elementos que sí que empiezan a aparecer como problemáticos. ¿Cuándo se empieza a discutir del coche y los políticos empiezan a plantear medidas? Cuando ya es incómodo para el propio ciudadano la ciudad. Y el coche empieza a molestar mucho. Entonces ya se empieza a plantear esa contradicción y se empieza a tomar medidas más aceptadas o menos aceptadas, ¿no? Pero bueno, pues se empieza a discutir ese problema. Y entonces indirectamente se empieza a plantear la contaminación, las emisiones de CO2, el problema del transporte, los modos eficientes. ¿Cuándo se empieza a plantear la sostenibilidad de nuestros litorales en el turismo? Bueno, a lo mejor aquí todavía está limitado, pero si vamos a otras partes del estado o tal, pues cuando ya el turismo es insostenible, cuando resulta que ya Ibiza ya no es la isla donde puede ir la gente, ni la Menorca, pues ahí empieza a plantearse cuando ya el problema social. Entonces yo creo que por ahí es por donde... O sea, que el ser humano siempre, bueno, parece que es inteligente, que llega a construir elementos como un ordenador, una computadora, un no sé qué, pero luego a nivel práctico es auténticamente pues bastante burro, con perdón del animal. ¿Ya? Yo creo que lo que parece es que tiene una visión bastante cortoplacista y eso se debe a la cultura que vivimos en la actualidad de velocidad vertiginosa que nos lleva pues a sostener en definitiva al modelo de consumo y de vida que llevamos, porque en culturas de otras partes o bueno, sí, en culturas ancestrales precisamente lo que se pretendía era preservar y cuidar, ¿no? Para poder disfrutar la generación actual y la siguiente. Entonces, en la actualidad, pues parece que eso se ha invertido y vamos, a donde queremos ir, parece, por no dar una visión catastrofista, ¿no? Ya. No, lo que pasa es que realmente lo que dices tú, que en otras culturas sí que protegían la naturaleza, era porque se daban cuenta que realmente dependían de ella. No sé, hoy en día vivimos aislados en la ciudad, a tu casa llegan productos que no sabes de dónde han venido, no te sientes identificado. O sea, no hay contacto con la tierra, en definitiva. Y a dar una vuelta al monte te vas justo el domingo, cuando ya estás súper agobiado necesitas ver algo verde, ¿no? O sea, tú realmente no eres consciente de que, o sea, sí, la tierra es limitada y dependemos de ella, pero no te das cuenta. O sea, entonces, como no tienes un contacto permanente o directo con ella, pues no sabes que tienes que cuidar, ¿no? Es curioso a la vez porque el debate de la sostenibilidad se genera en la ciudad, es decir, no se genera tampoco en el medio agrario, diríamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, Bueno, es controvertido. En medio agrario, si miramos por ejemplo la explotación agrícola en Álava, tiene también unas limitaciones, los problemas que tienen de sobreexplotación de la tierra con los productos que echan para la tierra. Ahí empieza a aparecer problemas de contaminación también del agua y de los acuíferos. No sé, creo que se refería sí, como al pasado, ¿no? Sí, hombre, es curioso, ¿no? Que industria la cosa esta de que empiezan a hacer algunos... Aquí todavía tenemos un cierto contacto con la naturaleza, ¿no? Pero en el plan de Surres, los niños en las escuelas la leche dibujarán un tetrabril, ¿no? No regalar una vaca o del pollo asado que dicen, ¿no? Dibuja un pollo y no te lo saben poner con plumas, sino que dibujan asado, ¿no? Bueno, es que eso nos pasa hoy en día, que vas andando por el monte y igual tu madre dice, mira, tal árbol o tal pájaro, y tú no oyes nada ni ves nada. O sea, ya nos pasa a nosotros como para que no les pase, ¿no? Es una idea, la verdad, bastante curiosa. Me ha hecho gracia, Manu, la de que dibujarán la leche en Tetrabric y no ordeñando una vaca, porque la cultura ha cambiado de tal manera que ya no sabemos ni prácticamente de dónde venimos. Sí. Es la verdad una reflexión altamente pues curiosa, y cuando no
preocupante, diría yo, aunque bueno, estamos reflexionando sobre el futuro, sobre ese desarrollo sostenible, y aquí han salido ideas altamente significativas, ¿no? Bueno, parecía que estábamos en una visión catastrofista, la diré bien, no lo voy a decir bien, si me ayudáis. Catastrofista. Exactamente, pero bueno, parece que no lo es tanto porque se había impulsos o ideas como para ser positivos, ya que bueno, se decía que a pesar de ser consumistas o de ser cortoplacistas también, como mencionabas tú, Iciar, pues bueno, la gente también sí tiene esa conciencia, o hay que buscar esa conciencia para dar un poco una solución a este problema. El tiempo se nos va acabando, tenemos que ir también finalizando. Yo, bueno, todavía algunos minutos sí nos quedan, pero yo os pediría un poco, pues bueno, cualquier cosa que se nos haya quedado un poco en el tintero, reflexiones que igual sí son importantes hacer, pues bueno, que tenemos tiempo también como para realizarlas en los próximos minutos. Así, por ejemplo, Manu, si tú crees que algo se nos ha quedado un poco descolocado, que no se ha mencionado, que es importante de cara al futuro y para que volvamos a pintar una vaca y una persona rumiando para conseguir la leche, para volver a esa época, a ver qué se puede hacer. Hombre, yo pienso que, bueno, se está tratando ya, primero el debate social, que es importante. Luego, crear foros de entendimiento. Y lo que se está hablando de las ciudades, pues se están haciendo ahora lo que empieza a sonar, ¿no? Que las ciudades, por los compromisos de cada ayuntamiento, de cada municipio, por la sostenibilidad, o sea, lo que es la sostenibilidad a nivel local. Esa línea está por ahí. También se está planteando sostenibilidad de nuestras empresas, en el sentido de que dejen de ser contaminantes y sean un foco de competitividad también al mercado internacional en producción limpia. Pues ahí están los retos. Hoy en día los empresarios, los sindicatos, en el marco de la producción, se están planteando. Hoy en día, cuando se plantea también la reflexión sobre la siniestralidad laboral, se plantea, bueno, pero también vamos a plantearnos reflexiones sobre las enfermedades laborales. Tienen unas incidencias también ambientales, el tipo de productos que metemos en la industria, el tipo de productos complementarios, etcétera, sí, que se plantean, se están revisando todo eso, y no a final de tubería, sino hoy sale más barato no producir contaminantes diferentes. En las ciudades esa reflexión también se está planteando, es decir, nuestros municipios, ¿hasta dónde podemos crecer? ¿Cuántas viviendas, cuánta ocupación de nuestro suelo podemos desarrollar? ¿Qué nivel de volumen de residuos? ¿A dónde vamos a meter nuestras basuras? Si tenemos desde el punto de vista de la sostenibilidad, de reflexionar sobre nuestros propios medios, nuestros propios medios de espacio físico, ¿qué vamos a hacer las basuras? ¿Mandarlas a nosotros? ¿O las comemos nosotros? ¿O el estado de la huella ecológica? ¿No? Y eso, creando foros y creando marcos de discusión y de reflexión, creo que se pueden plantear medidas pues a medio plazo, a corto, y sobre todo lo que también es lo más interesante para mí, por lo menos, es que se hagan los diagnósticos bien, es decir, que no sean solamente datos, sino también información social de las repercusiones que tiene. A mí, por ejemplo, si me hablan del cáncer, puede ser bueno o malo, pero cuando tiene repercusión social, cuando vemos que afecta a mucha gente, que es masivo, que es un problema. Y podemos empezar a hablar de cantidad de problemas cuando ya digo, no, si es que yo no puedo andar por la ciudad, si el 60% de las donostiarras que nos movemos andando, no podemos andar por la ciudad porque hay un 16% que se mueve en coche. ¿Ah? Vamos a hablar de esos datos y vamos a ponernos en común y vamos a buscar soluciones. Ese es un poco, por lo menos, lo que Bueno, sí, un poco yendo a lo mismo, ¿no? A la necesidad de motivar, ¿no? A la gente a que seamos conscientes, pues bueno, de dónde provienen los alimentos, a dónde van nuestros desechos, cuánta cantidad necesito, que el derroche al final lo único que te hace es marearte hasta que tú te sientas incómodo, que decía Manos, hasta que veas que no puedes andar tranquilamente por las ciudades, hasta que no veas que hasta para comprar el pan te tienes que ir hasta no sé dónde y que es realmente incómodo, hasta que veas que tú la tranquilidad la buscas en el contacto con la naturaleza, porque eso lo tengo que hacer solamente los fines de semana o cuando tenga libre y no puedo introducir eso en mi vida diaria, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que cerrar los ojos cuando veo un vertedero cerca de mi casa y no pienso que es que realmente mi bolsa de basura también está ahí, ¿no? O sea, darte cuenta que es parte tuya y al sentirte responsable pues te puede entrar un poco de agobio, pero a la vez pues dices, pues igual yo también puedo hacer algo, ¿no? Comentabas también, para ir finalizando, y ahora te repito, daré la palabra también, la idea, aunque brevemente, y sé que es muy difícil, de las agendas, ¿no? Lo decíamos antes fuera del micrófono, que también son una parte importante a nivel pues mundial para dar un poco de solución, ¿no? A toda esta problemática. Sí, bueno, pues eso, buscar unos indicadores de sostenibilidad, es decir, una serie de elementos que no son datos, como dice Manu solamente, sino que tienen una explicación que va por detrás
y que bueno, que puede ser pues eso, cuánta cantidad de energía consumimos, dónde van los residuos, cómo se está utilizando el territorio, si necesitamos ocupar tanto espacio, no lo necesitamos. Nuestra producción, si dependemos de producción exterior o somos capaces de salir adelante con lo que tenemos nosotros, el trabajo, qué tipo de trabajo hay, la salud, o sea, todo está unido, es el día a día de cada uno de nosotros y bueno, pues se puede intentar mejorar un poco, ¿no? Tía, ¿qué visión vamos a dar de lo que puedan encontrarse nuestros hijos e hijas? Hombre, visión, pues esperemos que que de alguna manera Sea un poco más halagüeña. intentemos que sea, ¿no? Que tengamos un poco más de fe en el futuro, que seamos optimistas, pero yo creo que en definitiva deberíamos de concienciarnos pues de que los límites de la civilización tecnológico-científica esta en la que vivimos, pues que tiene unos límites y que tenemos que aprender a establecer unas relaciones más solidarias, diríamos, y reconocer el pluralismo cultural de todo el mundo. Ya sé que esto queda muy global y muy filosófico, pero es lo que yo de alguna manera señalaría, ¿no? El factor social también, no solo el ambiental estrictamente. Bueno, vamos finalizando el programa. Ahora sí que no os voy a preguntar nada en relación a la música, ya que es la sintonía del propio programa y no es ningún fragmento de ningún himno, pero nos quedamos con la idea esa no catastrofista, ahora sí lo he dicho bien, de que bueno, aunque somos un tanto cortoplacistas, como decía Iciar, consumistas también, mencionaba Manu, o que no nos percatamos también de esas limitaciones que tiene el planeta Tierra, pues que hay que ser parte del problema, como bien decía también Pilar, y no solo generadores del mismo. Por lo tanto, se busca un poco la solidaridad de todo el ser humano para darle salida a la madre tierra. Última reflexión y despedida ya, Manu González, eskerrik asko, gracias, y qué mensaje lanzamos a los oyentes. Pues nada, que tenemos que comprometernos por aumentar las opciones vitales de todo el personal. Iciar, Aguirre, ¿qué decimos? Pues yo creo que las actitudes personales constituyen en definitiva la base de la solución. Y finalmente, Pilar Díaz, mensaje. Bueno, pues más que buscar nuevos valores es igual recuperar algunos que ya existían antes y bueno, disfrutar de lo que tenemos, ¿no? O sea, ser conscientes de la problemática, pero bueno, lo que tenemos ahí está, hay que disfrutarlo y hay que sobre todo cuidarlo. Recuperar, por lo tanto, esa idea final de que esperemos que las futuras generaciones también sepan, y voy a ser repetitivo, pero sepan pintar una vaca y a un pastor, por ejemplo, ordeñando la leche. A todos, a los tres, a Manu, a Itziar y a Pilar, eskerrik asko, gracias por haber compartido estos minutos aquí en Radio Popular, de la mano de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, gracias, de verdad. Y a todos ustedes, oyentes de Río Ratia Radio Popular, emplazarles simplemente al próximo martes, en el que, como habitualmente, a partir de las 10, gustosamente podrán escuchar esta velada nocturna que de la mano de Eusko Ikaskuntza, de la mano de la Sociedad de Estudios Vascos, emite Radio Popular en la compañía de quien una vez más, como siempre, gustosamente les habla y les saluda Urko Oirozola. Por lo tanto, besterik ez, eta datorren astearterarte.